Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Bendito sea la palabra del Señor. Oremos para iniciar este culto y después alabaremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, por tu misericordia y amor hoy nos has convocado a esta reunión, Señor, la cual tú presides, Padre Santo, y tú nos permites ponernos delante de ti, con un corazón contrito y humillado como a ti te agrada, para poderte reconocer que tú eres el único Dios verdadero, el que hiciste todas las cosas. Tú la creaste, Señor. Entendemos por la fe que lo que hoy vemos fue constituido de lo que no se veía. Qué grande es tu poder y qué altos son tus pensamientos, Señor, que difícilmente logramos entender. Pero tú volteaste hacia nosotros a través de tu Hijo Jesucristo, que derramando su sangre preciosa, nos reconcilió contigo y hoy tenemos acceso al Padre. Recibe, oh Dios, esta alabanza, Señor, el honor, la gloria. Permite, Señor, que hoy lo que hagamos sea agradable a tu nombre, sea agradable a ti, Padre Santo, y exaltemos tu nombre sobre todas las cosas. Que cuando hablemos aquí delante de ti, Señor, ya sea a través del devocional o del mensaje de la palabra, tú, Señor, sobre todas las cosas seas reconocido como el Dios poderoso, el Rey, el infinito Dios, el Altísimo, el Soberano, el Creador. Solo tú, Señor, el gran yo soy. Y que nosotros, Señor, seamos tus criaturas, obedientes, Señor, humilladas delante de ti, Padre Santo. Que cada vez que hoy entonemos un himno, Señor, una alabanza a tu nombre, una canción, tú nos abre el camino hacia ti, Señor, y estemos en todo el día, Señor, en adoración a tu nombre y exaltación y reconocimiento de tu gran poder y bondad, Señor, de tu amor hacia nosotros, que solamente lo reconocemos porque tu Espíritu habita en nosotros, porque tú nos diste tu Espíritu y hoy, Señor, convencidos de juicio, justicia y pecado, reconocemos tu poder y maravilloso conocimiento que has derramado, Señor. Por lo tanto, Padre, recibe todo lo que hoy traemos, ofrendas, oraciones, testimonios, nuestra presencia, Señor, nuestras necesidades,
porque tú eres un Dios bueno, un Dios consolador, un Dios de la esperanza, un Dios de amor, un Dios que con nosotros, que nos reúne y que nos ama. Por eso hoy te glorificamos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Alabemos al Señor. Van a aparecer los cánticos y los seguiremos en la pantalla. Amén. Si nos ponemos de pie.
Buenos días, mis hermanos. Yo creo que nos alegra el corazón, ¿no? Ser poquitos, estar juntos, pero en el amor del Señor. Y por eso declaramos desde este púlpito que la única norma de fe y conducta con la cual nos guiamos es la bendita palabra del Señor que está en las Sagradas Escrituras. Y en ese amor que desborda, el conocerle y saber, voltea a tu lado y saluda a tu hermano que hoy ha sido congregado y llamado por el Señor. ¿Sí? Buenos días. Dios los bendiga. Y todos nos conocemos, nos hemos visto. ¿Hay alguien que no conozca a alguien? ¿No? ¿Todos nos conocemos? Bueno, amén. Gloria a Dios. Le pedimos a nuestro hermano Luis que hoy, el día de hoy, a través del devocionar, hablará de la palabra del Señor. Amén. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Si me pueden acompañar, por favor, en sus Biblias al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes en el capítulo número 11, por favor. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Vamos a orar para pedir dirección al Señor. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos y te bendecimos, te damos gloria y honra, Señor, porque solo tú eres digno de recibirla. Tú, Señor, te has placido de congregarnos en este día, de escogernos, Padre, para estar en este día aquí y escuchar palabra tuya. Señor, permite que tu Espíritu Santo ministre en este siervo tuyo y que tú hables a la congregación lo que tú quieres, Señor. Te pedimos que obres en nuestros corazones y nos ministres, Señor, a través de este culto y de este devocional. Te lo rogamos, Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, dice aquí en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo número 11, versículos 1 y 2 que acabamos de leer, está hablando acerca del proceder de Salomón con respecto a las mujeres que había tomado para sí, ¿no? Y aquí me gustaría hacer una pregunta, ¿no?, de que trataremos de resolver al concluir este devocional, ¿no? ¿Por qué un hombre o una mujer de Dios no debe tomar a una mujer o a un hombre del mundo? ¿Cuál es la razón por la que no debemos de proceder de esta manera? Y vamos a encontrar algunos ejemplos a través de las Escrituras, tanto en estos pasajes que nos muestran claramente el proceder de Salomón. Y bueno, aquí cuando ya llegamos al capítulo número 11 de Primera de Reyes, ya han pasado algunos eventos interesantes con la vida de Salomón, ¿no? Recordemos que en el capítulo 2 de este mismo libro, después de haber recibido el reino de David y de haber tomado por mujer a la hija del faraón de Egipto, se le apareció Jehová en sueño, ¿no? Y dice, y ahí le decía el Señor que le pidiera lo que él quisiera y se le iba a dar, ¿no?
¿Qué fue lo que pidió Salomón en esta parte? Vayamos al capítulo 3, aquí mismo en Primera de Reyes, capítulo 3. Voy a leer desde el verso 9, dice así, Primera de Reyes 3, versículos 9, 10, 11 y 12. El 12 ahí lo vamos a... El 9 dice así, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar esto? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Es grande el don que pidió Salomón, ¿verdad? Y también muy grande el don que recibió del Señor. El Señor le concede esto, pero esto no le fue suficiente, ¿no? Si vemos ahí de nuevo en el capítulo 11 lo que acabamos de leer en el inicio, pues nos podemos dar cuenta de cómo las mujeres que tomó para él inclinaron su corazón a dioses ajenos. Si trasladáramos esto al mensaje de estos días, pues es un claro ordenamiento de parte de Dios para que los hijos de Dios no tomen mujeres u hombres extraños o extranjeros para ellos, pues solo debiéramos estar con mujeres, los varones, de nuestro mismo pueblo, el pueblo de Dios, para evitar que se desvíen nuestros corazones y pequemos contra nuestro Dios. Que así fue como le pasó precisamente a Salomón. Y vamos a continuar leyendo desde el versículo 3 del capítulo 11. Vamos a ver aquí lo que ocurre con Salomón, ¿no? Vamos a ver los sucesos que ocurren. Dice así en Primera de Reyes 11, versículo 3. Dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Eso fue lo que ocurrió precisamente en el corazón de Salomón, y ya no era su proceder perfecto para con Dios. Esto es algo que a nosotros nos debe de preocupar bastante, la relación nuestra con nuestro Dios. Y este mensaje va no nada más dirigido a los jóvenes, a las mujeres jóvenes, jovencitas, a los varones jóvenes que están en ese proceso, ¿no? de selección de la pareja con la cual van a estar todas sus vidas, y ruego a Dios que así sea. Pero también para
para aquellos que no están conformes, ¿no?, con la mujer que tienen a un lado. Ten cuidado, mi amado hermano, porque si tú ya estás en un yugo desigual, dice la Escritura que conviene que así te quedes, porque el Señor va a trabajar contigo así. Pero cuando estás en un proceso de selección, ¿no?, donde apenas estás viendo como que con quién vas a estar compartiendo tu vida y demás, debes de tener mucho, mucho cuidado, porque podemos llegar a que se desvíe tu corazón de formas tan abominables como nos declara la Escritura que le pasó a Salomón siendo el hombre más sabio. Es algo que nos debe de preocupar a nosotros porque es algo que nos puede causar muchos, muchos problemas. Y no nada más en la relación con nuestra familia, sino en la relación más importante que tienes, que es tu relación con Dios. Puede haber un rompimiento fuerte en esa relación si tú no obedeces a las palabras de nuestro Dios. Vamos a ver cuál fue la consecuencia que nos declara aquí la Escritura de esta actividad que hizo Salomón. Y vamos a ver el capítulo 9, 10 y 11. Dice así la palabra de Dios. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Aquí hubo un juicio y una declaración obviamente de culpabilidad de parte de Dios a Salomón, y le viene una consecuencia, no nada más para él, sino para todo el reino de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué tan grave es lo que hizo Salomón? Salomón, siendo rey, tuvo a mal, diría yo, el no solamente pecar él, ni hacer pecar a sus mujeres que había tomado, porque además fue como si les obedeciera más a ellas que a Dios, sino además hizo pecar al pueblo de Dios, porque lo llevó también a esos dioses ajenos. Vamos a ponernos un poquito en contexto y vamos a pensar cómo Salomón edifica todos estos lugares donde está Quemos, Milcom, Astoret. Están todos estos dioses extranjeros que no son Dios, y el pueblo es proclive a adorar a todas estas imágenes, a todos estos ídolos. Es algo que no nada más inclinó su corazón hacia el mal, sino que también hizo pecar a otros. Tú imagínate qué ocurriría en este mismo sentido si tú, al momento de hacer la selección de la mujer o el varón con el cual vas a pasar tu vida, y no tomas en cuenta, pues es que no es cristiano, yo creo que no pasa nada. O esos noviazgos misioneros, ¿no? Que no, es que yo lo voy a convertir. No te equivoques, mi hermano, mi hermana, no te equivoques, porque es más posible que él o ella te convierta a ti. Es más posible ay, pues es que, oye, acompáñame a un bar. No, porque a Dios no, vamos, nada más es media hora, no tomas nada, no haces nada. Vas la primera vez. Pero después vas a empezar a ir la segunda vez y la tercera. Y después tú le vas a decir, oye, ¿por qué no vamos a ese lugar? Es más fácil que esta persona extranjera, extraño para ti,
te convierta a ti. Si es para ti esa persona, primero el Señor va a obrar en ella. Eso es lo primero que va a pasar. Y después te tendría que confirmar el Señor que debes de estar con esa persona. Si esto no ocurre, tú estás aventurándote demasiado y tomando un peligro que puede ser muy grave para ti, para la persona, porque aunque tú digas amarla, si tú dices que la amas, pero no le predicas el evangelio, pues no la amas tanto. Porque cuando tú no predicas el evangelio a una persona que dices que amas y que no le testificas eso, es como si lo odiaras, porque lo que le estás diciendo es vete al infierno. No le estás diciendo otra cosa. Pero si tú le amas, entonces esperas. Te predico el evangelio como conocidos, ¿no? Quizás amigos pudiera ser, aunque no se puede tener una amistad sólida, ¿no? Con esa diferencia de pensamientos. Pero le predicas el evangelio y después veremos, ¿verdad? Si esa persona, el Señor la había preparado para ti. Porque si no, estás tomando un riesgo que después te va a causar muchos problemas a ti, a esa persona y si tienen hijos, a tus hijos. Porque luego ya vas a estar en yugo desigual. Y si esto es importante en los negocios, ¿no? Cuando yo tengo un negocio con una persona y esta persona es del mundo, pues también estoy tomando un riesgo porque también estoy en yugo desigual. Si en los negocios es peligroso, mucho más en la relación más cercana que pudieses tener con otro hombre, con otra mujer. Si esto no ocurre, si tú no estás verdaderamente en oración, si no estás obedeciendo al Señor en esto, te recomiendo, ¿verdad, mi hermano? Que vayas en oración al Señor y que tú estés siempre deleitándote en el Señor, que estés orando, que estés cercana a tu relación, porque hace falta un pequeño descuido de, es que unos días no oré, no estuve leyendo la palabra, no estuve cercano a Dios, para que tú seas proclive a ser tentado con algo y caigas. Y es algo que te puede hacer caer un día y después no puedes salir de ahí en mucho tiempo. Después ya no encuentras cómo salir de una relación conflictuada de este tipo y no encuentras la forma de regresar a Dios. Se vuelve una bola de nieve eso. Y después no para, ¿no? No desvíes, amado hermano, tu camino delante del Dios que te salvó. Te libró y te amó desde antes de la fundación del mundo para redimirte. Te dio el regalo más precioso que te pudo haber dado cualquiera. Salvarte de una condenación eterna cuando era lo que te merecías. Busca a ese Dios que te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y procura que esté a tu lado una persona que tenga ese mismo sentir. Porque te aseguro que no importa lo que pase. Están en un mismo sentir, están mirando hacia el mismo Señor y van a tener problemas, sí los van a tener. Todos los tienen. Pero te voy a asegurar que el Señor va a mantener unida esa relación y la va a santificar. Vamos a ver un último ejemplo con algunos versículos brevemente de la importancia de esto en los patriarcas. Vamos a ver la importancia de esto en los patriarcas. Fue muy importante y nos da un gran ejemplo para nuestras vidas hoy. No es un mandato que Dios les dio a la ligera, ¿va?
es algo que tiene un mensaje importante. Vayamos al libro de Génesis en el capítulo número 11. Génesis 11, 29. Dice así, Génesis 11, 29. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y tomaron Abram y Nachor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nachor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Hasta este punto no se revela, ¿verdad?, quién es Sara en cuanto a su genealogía con respecto a Abram. Pero él se lo declara a Abimelech en algunos capítulos posteriores. Ahora vayamos al capítulo número 20, versículos 11 y 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Esto siempre hay ahí confusión, ¿no? Oye, pero hoy se casó con su hermana, ¿no? Que está dando el anuncio de la palabra de Dios es que tomes pueblo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Siempre se queda, ¿no?, pensando, ay, el Abraham bien agarró de esposa a su hermana. No, aquí este ejemplo que nos da la Escritura es para hacernos ver que Abraham debía tomar una mujer de su pueblo. Y ese mismo proceder es lo que ocurre con Isaac. Por eso Abraham le dice a su siervo: ve a buscarle esposa a mi hijo, vuelve a mi parentela. Y de allá traen a Rebeca. Traen a Rebeca, es decir, digamos, era de la familia. Pues así piénsalo tú. Cuando tú estés en ese proceso de selección, de querer cortejar a una mujer, de querer conquistarla, ¿no? Piensa que debe ser una mujer de tu pueblo. Debe ser una hija de Dios. Porque si no te va a acarrear muchos problemas, y no son problemas menores, y que te afecten nada más a ti, afectas a muchas personas. Afectas a incluso a esa otra persona, porque por ese conflicto que en un momento puedes llegar a tener, ni tú vas a estar bien con Dios, y la persona que está contigo no va a querer saber nada de Dios. Porque entonces también se vuelve laxo el hermano, ¿no? El cristiano, el creyente, se vuelve laxo. Pues es que pues es lo mejor, esto no es tan malo, ¿no? Si lo dice Dios que está mal, ¿eh? Está mal, no importa si a ti te parece como que no está tan mal. Si Dios dice que está mal, no lo debes hacer. Y no es que te lo dice, pues es una prohibición nada más de Dios que no tiene sentido ni nada por el estilo. No, lo que está haciendo Dios es procurarte, es cuidarte, es amarte. Y con ese mismo amor, ama tú también a las personas. Testifica de Cristo por medio de este comportamiento. Eso es lo más importante, mis amados hermanos. Y que tú puedas testificar siempre de Cristo, tanto en eso como con la otra persona, y que tu relación con Dios permanezca firme. Muchas gracias, mis amados hermanos, por haber asistido a este momento de adoración. Sabe que Dios está entre nosotros y regocíjate en su palabra, regocíjate en Él siempre,
estudiando y orando. Dios te bendiga, mi hermano. Espero que sea de bendición para tu vida. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te rogamos, Padre, jóvenes, por los matrimonios de esta iglesia, Señor, para que tú nos ministres y nos proveas de tu Santo Espíritu. De tu Santo Espíritu todos los dones que son necesarios, Señor, para que nosotros obremos conforme a tu voluntad. Te rogamos que haya en nosotros fe y que esté en nosotros puesta esta diligencia de seguirte a pesar de todo, Señor, y que te amemos sobre todas las cosas. Solo tú puedes hacerlo en nuestros corazones, Señor. Te alabamos y te bendecimos, te damos gloria y honra, Señor, porque solo tú eres digno de recibirla. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Para de testimonios y peticiones al Señor, hoy no hay nadie apuntado. Y los quiero animar, mis hermanos, en el sentido de que prepares tu testimonio. No porque te pasó algo en la semana, eso es lo importante, no. Tu testimonio debe ser una exaltación al Señor de su poder y su misericordia hacia ti. No es una exaltación en tu persona el que digas, a mí sí me hace caso porque yo estoy muy relacionado con Dios, tengo una relación perfecta con Él, y a mí sí me hace caso y conmigo es bien bueno. No, tú tienes una vida en la cual el Señor obra en ti, y cada un paso que das, cada bocanada de aire que tomas, es un testimonio de su amor y su misericordia. Y tienes que preparar tu testimonio de tal manera, como lo hizo Pablo, en el cual a quien estás exaltando a Dios y tú has sido humillado. Y has reconocido el poder y cómo ha obrado en tu vida. Y cómo te ha transformado. ¿Quién eras y qué ha hecho de ti? Estamos en una época en la cual se finaliza un año. Hazlo, mi hermano. Que no pasen siempre las mismas personas que quieren dar testimonio. Pasa tú. Y di, el Señor hizo esto en mi vida. Yo era, como Pablo, como era el perseguidor de los cristianos. Los mataba, los odiaba. ¿Y qué hizo? Dios lo transformó de tal manera que lo humilló, lo tuvo 3 días sin vista y lo reconoció como su Señor. Esa transformación tan grande solamente exalta el poder de Dios. Así hazlo tú, mi hermano. Prepara tu testimonio. Me gustaría que hubiera, ya estoy apuntando, en 15 días, mi hermano, yo voy a dar testimonio. No 5 minutos antes. En 15 días, mi hermano, yo voy a pasar porque quiero exaltar el nombre de Dios. Y cómo me humilló a mí de tal manera que entiendo quién es Él. Y hoy, por vista. Amén. Demos gracias a Dios porque todos hemos visto su mano esta semana. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por ser tan grande y maravilloso. Nos has permitido estar reunidos hoy, Señor, y hemos tomado alimento, hemos tenido salud, vemos portentosas obras. El solo hecho de estar reunidos en tu nombre, Señor, es algo maravilloso, Padre. Gracias, Señor. No lo merecemos. Somos imperfectos, somos pecadores. Y por eso exaltamos tu gracia, Señor, tu poder, tu salvación. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Vayamos a la palabra del Señor con el mensaje. Le pedimos a nuestro hermano que pase. Podamos testificar de nuestro Dios y lo que ha hecho en nuestras vidas. Y así como lo dijo mi hermano Enrique, es muy sencillo, es exactamente como tenemos que testificar, como lo hizo el apóstol Pablo. Primeramente, cómo éramos nosotros antes, cómo fue mi encuentro con mi Señor Jesucristo y ahora cómo soy. Así de simple. Y esas
tres formas, esos 3 puntos que hay que utilizar para cuando se da testimonio, es lo que tenemos que hacer cuando nosotros presentamos el Evangelio. Y gracias a Dios, que es maravilloso que nosotros nos puedan ver que somos pueblo de Dios, pero cuando te preguntan, ¿y qué? ¿Y cómo le hiciste? No sé. No, pues tienes que testificar, tienes que... No, pues es que nada más voy a la iglesia y ahí... No, pero pues, ¿qué hacen ahí? ¿Cómo es que te has transformado? Es ahí donde Dios nos muestra a cada uno de nosotros la forma. Y como el mismo apóstol Pablo decía, que somos sermones vivientes, cartas abiertas, para aquellos que no nos conocen y que si bien cuando nos conozcan, que también puedan ver a Jesús en nuestro rostro, en nuestras palabras, en nuestras actitudes. Y al fin y al cabo eso les va a motivar también para que ellos mismos puedan llegar a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, vamos a ir a nuestro mensaje del día de hoy, a la porción de la Escritura. Quisiéramos que fuéramos ahí al libro de los Hechos. Recuerden que el libro de los Hechos está después de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, luego Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 27, libro de los Hechos 27, y vamos a leer todos del verso 1 al verso 25. Ustedes me van a seguir con la mirada y yo lo voy a leer completo. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie, por favor. ¿Sí? Y dice ahí la Escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo número 27, versos del 1 al 25. Lo leo completo. Dice así la Escritura: Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave, Adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y a Panfilia, arribamos a Mirra, ciudad de Licia, y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste, al sureste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron ancla e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron de esfuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva.
Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, pues puesto de pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Esto es palabra del Señor, y que Dios añada bendición a todas nuestras vidas y también a nuestras familias. Y así vamos a iniciar el mensaje de la palabra de Dios con una oración. Padre, Señor mi Dios, hoy ponemos en tus manos esta porción de la Escritura, sabiendo, Señor, que tú a través de esta palabra tuya nos ayudarás a entender muchas de las cosas que nos suceden a diario. Nos permitirás también el poderte conocer mejor, y sabiendo, Padre, que podemos confiar de ti, Señor, siempre, a costa de nuestro propio razonamiento. Por ello es que rogamos que tú nos bendigas hoy, que tú nos cuides, que seamos desafiados a seguir estando junto a ti y buscar de tu comunión, pero que tú seas exaltado y glorificado. Es nuestro deseo ferviente en lo profundo de nuestro corazón. Lo rogamos y lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, a quien sea toda la gloria por todos los siglos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bien, Dios había levantado al apóstol Pablo. Lo había levantado como un tremendo evangelista para predicar a gentiles, a reyes, también para los hijos de Israel. Eso lo vemos directamente en Hechos, en el capítulo 9, en el verso 15. Y seguramente que cuando el apóstol Pablo se presentaba en las distintas iglesias o en las distintas sinagogas, se abarrotaba la gente esperando que escuchar palabra de Dios y poder sentir ese consuelo en su corazón necesario para cada uno de las personas que en ese entonces estaban ahí, abarrotando todo el área, inclusive algunos curiosos que llegarían por ahí como para preguntar a ver qué es lo que va a decir ¿no? ¿Sí? Y ciertamente, como un prominente predicador, el apóstol Pablo, de forma intempestiva, repentina, súbita, cambia radicalmente su posición de ser un prominente predicador a llegar a ser un prisionero del Imperio Romano. En ese momento es embarcado a Roma, iba prisionero, encadenado, y él en su momento pues iba buscando precisamente llegar a un lugar a donde él siempre había anhelado estar, que era precisamente llegar a Roma. Así lo dice el capítulo 15 de la epístola a los Romanos. Anhelaba ir a Roma, pero él nunca se imaginó de la forma en que llegaría encadenado, prisionero, y después resulta que iba a hacer y que iba a ser embarcado en un barco. Y creo yo, ¿verdad?, que él, como yendo encadenado también, se pudiera decir que él iba prácticamente como un embajador en cadenas. Y él así lo dice en la epístola de los Efesios, en el capítulo 6. Embajador en cadenas.
Y yo me puedo imaginar a una persona que siendo un embajador, pues llega de traje, lleva bien pulcro, lleva impecable, representando a toda una nación, y sin embargo lo ven llegar en cadenas y dices, caray, ¿y esto qué es? Soy embajador en cadenas, ¿quién te va a creer eso? Nadie. El día de hoy. Pero ciertamente su posición delante de los hombres había cambiado de Pablo, pero nunca había cambiado su posición delante de Dios. Dicho de otra forma, él era un prisionero del Imperio Romano, pero era libre por mi Señor Jesucristo. Si bien naufragó en esa barca, es la forma en como muchas personas hasta el día de hoy han naufragado en tratar de encontrar la verdad en su momento, sus ideales. Hay gente que ha tratado de ser librado y se pone en una meta de alcanzar un ideal, de alcanzar tener mucho dinero, de alcanzar hacer un gran negocio, hacer esto, y resulta que después se vuelven prisioneros de esa instancia. Y luego naufragan también en esa misma condición por tratar a veces de pagar una deuda. Es tan grande la deuda que naufragan en creer en que nunca la van a lograr pagar. La gente naufraga en eso, pero también la gente se vuelve prisionera de sus acciones, de sus problemas, de los rencores, de sus raíces de amargura. Y de igual forma, siendo prisionera la persona, naufraga en no poder lograr los ideales que se había cometido o que se había trazado a lo largo de su vida. Y este es un problema real para muchas personas. El naufragar, el no alcanzar esa instancia. ¿Pero por qué sucedió todo esto? Sencillamente porque fueron sorprendidos. ¿Sí? ¿Por qué fueron sorprendidos? Por una tempestad. Y muchos de nosotros a veces somos sorprendidos por diferentes tempestades. Siempre distintas tempestades. Y esto es precisamente el título de nuestro mensaje, que somos sorprendidos por muchos hasta el día de hoy. Siempre, en cualquier momento de su vida, llegamos a estar en medio de alguna tempestad, pero no nos percatamos de eso. Es más, no sabemos cuándo va a llegar. Les podría decir que muchas personas navegan hoy por las aguas tranquilas de su vida, teniendo paz en su corazón, teniendo días soleados, teniendo una buena economía, teniendo buena salud, pero cambia su tranquilidad en preocupación, su estabilidad económica en decir, ¿qué vamos a comer hoy? De tener buena salud a estar en una cama de hospital. Eso puede suceder en cualquier momento, a cualquiera de nosotros. Hoy. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Cómo reaccionarías tú al momento de enterarte de que el barco donde tú vas embarcándote o del avión donde tú te has subido para llegar a algún destino, te enteras que adelante va camino directamente hacia un huracán, va camino hacia una tremenda tormenta, va camino hacia una tempestad que es totalmente incontrolable para todos nosotros? Y que tú mismo con tus propias fuerzas no puedes controlar y jamás has visto la magnitud, lo ostentoso que puede ser alcanzar y tocar esa tormenta, o por lo menos saber que no puedes hacer algo cuando vas camino directamente a ella. Y posiblemente sabes que cuando vas llegando a esa tormenta,
las pérdidas de todo lo material, ahí va a quedar. La pérdida de tu salud también. Y todo lo que hay, y lo que tienes, y por lo que has trabajado por años, sencillamente ahí va a sucumbir. Y ahí va a acabar tu propia vida. Esto es lo que estaban pensando todos estos hombres. Y aquí yo te puedo decir claramente cómo es que el apóstol Pablo reaccionó. ¿Cómo reaccionó Pablo ante esta circunstancia difícil, sabiendo que iban directamente en contra de un huracán, en contra de una tremenda tempestad? Bueno, él reaccionó de forma muy tranquila, muy apacible, con serenidad, sin caer en la desesperación, sin verse apurado, ¿verdad? Y tampoco tomando acciones equivocadas y rápidas y perdiendo la cabeza. No. Siendo el prisionero del Imperio Romano, en ese momento se empezó a convertir en el capitán del barco, en el capitán de la nave, en el jefe de familia, en la mamá que tiene que cuidar de sus polluelos, en aquella persona que sabe y que conoce de Dios y que sin embargo sabe que si él no toma el control, todo va a pique y que ya no va a flotar la nave. Esto es algo muy importante. Dice el verso 21 al 25 de esta epístola: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened ánimo, buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se ha dicho. Estaban muy preocupados, desesperados, todos en su momento. ¿Por qué? Porque no había forma de salvar sus vidas, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo les invita a calmarse y les dice: tranquilos, no teman, no teman. Dios está con nosotros. Él está con nosotros, y aparte les dice: tengo una promesa de parte de Él, y me lo ha revelado el ángel. Todos nos vamos a salvar. Todos nos vamos a salvar. Y en algún sentido, el barco es un tipo de Cristo. ¿Por qué es un tipo de Cristo? Porque todos los que estaban dentro del barco, había la promesa de que Dios mismo los iba a salvar a cada uno de ellos. O sea que no se podían bajar del barco, a costa de la misma tempestad. No te puedes bajar del barco. No te puedes bajar de ser cristiano a ser impío. No te puedes quitar la santidad a buscar las cosas del mundo. No puedes permitirte a ti mismo el irte y abandonarte en una tormenta tremenda esperando a ver qué sucede. No, tienes que aprender a seguir confiando en el Señor, porque si permaneces arriba del barco, Dios en su promesa te va a salvar. Dicho de otra forma, si permaneces en Cristo, las cosas van a ser más fáciles para ti que fuera del conocimiento de la fe de mi Señor. Y entonces muchos de ellos eran incrédulos y se estaban desesperando y no querían escuchar. De hecho, algunos no querían escuchar, porque en versos adelante resulta que se querían ir por la borda, brincarse, bajar el esquife, que es una especie de barcaza más pequeña en donde los podía llevar, pero estaban en esa desesperación, pero no escuchaban las palabras de Pablo. Y es curioso que cuando no escuchamos, caemos en nuestro primer punto del día de hoy. Una tempestad,
nos puede sorprender por culpa de nuestras propias decisiones, ya sean malas o buenas. Dice el verso 9 y 10, así: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que en la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. En muchas ocasiones tenemos nosotros la culpa de no atender los buenos consejos de la palabra del Señor, de no atender los buenos consejos de las personas sabias que son dirigidas por el mismo Señor y que el Espíritu de Dios los dirige con sabiduría para que nosotros mismos podamos llevar una vida a plenitud y que cada paso que nosotros demos sea un paso firme, buscando tan solo el seguir adelante. Pero la firmeza no lo vamos a encontrar en nosotros mismos, porque nuestros propios criterios a veces nos engañan y no son certeros, sino que la única certera es palabra de Dios y Dios mismo, que nos guía a través de su Santo Espíritu. Así que podemos ver cómo es que el apóstol Pablo aquí les advierte lo que iba a suceder, porque él lo sabía. ¿Y saben por qué lo sabía? Porque tenía una estrecha comunión con el Señor. Y porque cada persona que tiene una comunión estrecha con el Señor advierte así de forma inmediata, porque tiene sus sentidos bien apercibidos y bien abiertos, y es sensible a cualquier circunstancia de lo que pueda suceder alrededor. Y entonces, cuando nosotros tenemos una estrecha comunión con Dios, Dios rápidamente nos advierte de circunstancias de peligro que puedan venir a nuestra vida, como el caso de las relaciones ajenas, de las circunstancias adversas a lo que dice la Escritura. Y todo esto aparentemente para el cristiano pasa desapercibido. Hay momentos en que las personas tienen una tremenda desesperación por querer hacer cosas, y en lugar de ponerse a orar, en lugar de buscar a Dios de todo su corazón, toman acciones equivocadas. Y después dices: híjole, ¿por qué hice esto? ¿Por qué caí en este problema? Quiero hacerte una pregunta: ¿cada cuándo te metes en tormentas y en problemas? A veces a diario. Y a veces nos metemos en tormentas y problemas por acciones deliberadas, caprichos repentinos, sin fundamento, creyendo que tenemos la razón en cuanto a las acciones que vamos a tomar. Y hacemos a un lado las acciones de los demás o los buenos consejos de lo que dice Dios en su palabra. Inclusive nosotros mismos hacemos valer para nosotros nuestro propio criterio, y haciendo nulo el criterio del mismo Dios. Un ejemplo de ello es que a veces nosotros creemos que siempre tenemos, por la experiencia que tenemos en esta vida, porque hemos navegado a lo largo de muchos años, nadie nos va a engañar, no nos vamos a equivocar. Soy sabio y sé que esta decisión que estoy tomando ya la puse delante de Dios, ya pasé al frente inclusive para que oraran por mí, porque lo que voy a hacer ya lo puse delante, ya le pide al pastor que orara por mí, para que él también me muestre qué debo de hacer. Hay una frase, esta yo creo que la han escuchado ustedes: a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿verdad? La gente lo dice, pero no sabe ni por qué. Pero lo cierto es que los pescadores saben que cuando hay
grandes tormentas. Todo lo que está debajo del mar flota porque hay lluvia. Buenas pescas, hay buena pesca. Y con esa confianza de decir, siempre he sido pescador, van a pescar porque traen buenos cardúmenes. Pero se arriesgan por la confianza que tienen de que van a traer buena pesca y porque saben navegar en medio de las tormentas. Pero a veces la misma tormenta les engaña y muchos de ellos se van a pique, naufragan, se hunden y mueren. Y muchas personas, basados en esa propia experiencia, creen que pueden navegar por los mares de la vida o por las tormentas de la vida sin saber o darse cuenta que el dueño de las tormentas es nuestro Dios y que tenemos que apegarnos a lo que Dios ha traído para nosotros, y que si vamos a una tormenta, hacia esa tormenta, debemos estar perfectamente bien equipados para no ser unos náufragos, que en su momento para cualquiera puede caer en una tormenta de este tipo. Estos hombres, en lugar de escuchar a un hombre de Dios, prefirieron escuchar a los expertos, al piloto y al capitán del barco. Y el resultado pues fue desastroso. Así que no debemos extrañarnos cuando en ocasiones los resultados de lo que nosotros planeamos, no debemos extrañarnos en decir, ¿y ahora por qué pasó esto? Porque en lugar de consultar a Dios, consultaste a los hombres. Y alguien te va a decir, cuando algo ¿y qué me pasó? Pues es que son decisiones que tú mismo tomaste y nunca buscaste a Dios. Pero aquel que tiene una relación con Dios, y que seamos inexpertos al navegar, con todo y que seamos personas que tropezamos, imperfectas, Dios siempre nos va a ayudar a poder navegar en esta vida espiritual y también en este mundo que día con día embiste hacia nosotros como si fuera una tormenta. Y con todo y que tengas un impermeable y estés lleno de oración y tengas toda la unción que tú quieras, te priva la lluvia. Y con todo y eso, el cristiano tiene que seguir adelante, en pro de buscar siempre a Dios de todo su corazón, remar en contra de la misma corriente. Pero muchos hasta el día de hoy siguen escuchando a los hombres. ¿A quién escuchas tú? Al frente. Es escuchar a Dios de lo que dice su Escritura. Aquí solamente repetimos lo que dice la Escritura. No deben de haber criterios propios, porque nosotros nos equivocamos. Siempre debemos de estar trazando lo que dice la Escritura, lo que dice Dios. No lo que diga yo, ni mis propios criterios. Siempre lo que diga nuestro Dios. Número 2, mis queridos hermanos. A veces el desconocer la magnitud de la tempestad podría traer consecuencias desastrosas. Desastrosas así. Dice el verso 14, y como estuvieron ahí muchos días, el capítulo 26. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Si supiéramos nosotros
¿a qué nos vamos a enfrentar al tomar decisiones apresuradas? Y entendiéramos y supiéramos las consecuencias de lo que va a suceder, lo pensaríamos 2 veces antes de seguir adelante. Así le pasó a alguna señorita que, cualquiera, hablo así al aire, ¿verdad? Aquella señorita que dijo, me voy a ir con este. No sabía el alcance que podía tener eso. Podía quedar embarazada, después la iban a abandonar y bla, bla, bla. Tampoco lo sabía el alcance de la tormenta que podía venir aquel que alguna vez le regalaron una grapa y dice, échatela. ¿Pero qué es? Tómala, hombre. ¿Pero qué es o qué? Tú agarra nada más y inhálala, no tienes problema. Ay, pero no tengo dinero para pagarla. No te preocupes, te la regalo. Llévatela. Ay, después la inhalas. ¿Cómo le hago? Ya le dicen cómo. Y así le pasó a aquel que tomó por primera vez una copa de alcohol sin darse cuenta la tormenta que podía venir a su vida y que se iba a volver prisionero y posiblemente iba a naufragar estando en estos mismos vicios. ¿Cuántos de nosotros, antes de conocer de mi Señor Jesucristo, habíamos sido prisioneros de algún vicio? Y habíamos inclusive hasta naufragado en la oscuridad, en no saber qué hacer. Pero que sin embargo Jesucristo, a través de su misericordia y gracia, puso su mano bendita en pro de buscarnos a costa de nuestra propia rebeldía, incongruencia, y que nosotros mismos le dábamos la espalda y que no queríamos saber de Él, y todavía insistía y volvía a insistir. ¿Cómo insistía? Te encontrabas a un cristiano y te hablaba del Señor, te invitaban a la iglesia, tenías amistades ya conocidos que antes eran impíos y que ahora en lugar de invitarte a tomar, te invitaban también ahora a escuchar palabra. ¡Wow! Insiste Dios, insiste y sigue insistiendo. La verdad es de que el barco en donde Pablo estaba se había enfrentado a un monstruo, a un monstruoso accionar de la naturaleza, en donde no había poder humano que lo pudiera detener. Es más, muchos humanos no lo podrían detener. Ni todas las naciones del mundo podrían detener a algo sobrenatural con el poder de un huracán que se avecinaba directamente hacia ese barco. Y a veces es así cuando nosotros sentimos que el mundo se nos cae encima, cuando ya no tenemos salud, cuando se te han acabado las posibilidades de todo y no sabes qué hacer y desconoces las circunstancias y dices, ¿ahora qué hago, Señor? Pero Dios está ahí. Y para nosotros es porque Dios siempre nos salva, nos cuida, nos protege, nos alimenta, nos sustenta y tantas cosas que ha hecho nuestro Dios. Pero a veces la gente se siente tan atacada. Es que me atacan aquí. Llegan a la iglesia y dicen, es que la hermana me dijo esto. En el trabajo, es que ¿por qué me tratas así? Y llegas a la casa y dices, híjole, pues es que todo el mundo me ataca, todo el mundo me ataca. Todos me hacen daño, soy la víctima de todos. ¿Cuántas veces he escuchado yo eso? Yo mismo he dicho, ¿no? Soy una víctima. Pero realmente es porque Dios ha trazado así las cosas. Y es cuando siempre alguien nos dice, pues, ¿te dices víctima? ¿Tú solo te metiste ahí? No hay más. Tú tienes la culpa de la circunstancia, ¿verdad? 18 y 20
de este mismo capítulo dice: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, o sea, lo que estaba sustentando para navegar, lo estaban tirando: mástil, remos, velas, redes, cargamento que estaba ahí, que a lo mejor era carísimo porque iba de traslado directamente a Roma, a la capital del imperio. Pues lo tenían que tirar porque estaba en pro y estaba de por medio sus propias vidas. Y a veces nos tenemos que desprender de muchas cosas, con tal de tener vida. Y hay personas hoy que no se quieren desprender de su pecado, que no se quieren desprender de muchas cosas materiales, sabiendo que eso les trae un perjuicio a su propio corazón y a su vida. Un momento de desesperación en donde ellos se tenían que quitar todo lo que estaba ahí para aligerar la nave. Tenemos que ser ligeros. Y dice ahí: y no apareciendo ni el sol ni las estrellas, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido la esperanza de salvarnos. O sea, no había sol, estaban prácticamente en tinieblas. ¿Y cuántos de nosotros no estuvimos en otro tiempo así, en una condición desoladora? ¿Qué fue lo que sucedió? Iban a la tormenta, el capitán y el piloto dijeron: tenemos toda la confianza, no tiene ningún problema, por favor, hombre. ¿Sí? Se le salió de control. ¿Cuántas veces se te ha salido de control alguna cosa? Alguna vez conocí a un hombre que dijo: tengo mi esposa, tengo muy buen trabajo, tengo bienes, me voy a ir de vacaciones con la secretaria. Y le digo: oye, está mal. Todo lo tengo bajo control. Todo lo tengo bajo control. Lo que no sabía es que en su momento alguien que lo conocía, pariente de su esposa, lo iba a ver ahí, en ese mismo lugar, y estaba de vacaciones ahí, en el mismo hotel. Y eso sucede a diario. Siempre somos descubiertos en todos nuestros pecados. Siempre. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos algún ejemplo particular. No lo digan, no lo digamos aquí, ¿verdad? Pero siempre suceden cosas de este tipo. Se sale del control, como el fuego. En una ocasión, yo recuerdo que unas personas tenían una grande milpa. En esa milpa se le llama, hacen una especie como de pie de raya, quitan la maleza de un lado y dejan pura tierra de un lado, y dejan un espacio así, abierto, entre milpa y milpa, pero esto es pura tierra. Y entonces le prenden aquí, y entonces empieza a ir. Pero llega un momento en que cambia el viento, sin darse cuenta, y se empieza a quemar la milpa del de junto. Y sin agua en los pueblos, no hay lagos ahí cerca, más aún por ahí por el sur, es muy difícil, se sale de control todo esto y no sabemos cómo manejar la tempestad. Algunos se rinden tratando de manejar la tempestad y dicen: ya nos abandonamos, así como lo dice claramente aquí en el verso 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento llamado Euroclidón, dice, y siendo arrebatado la nave, no pudiendo poner a proa el viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, diciendo: ya es inútil lo que está sucediendo, ya no podemos seguir adelante. Hay personas que cuando le vienen tormentas a su matrimonio, a su familia, a su propia vida,
se salen por la tangente y toman la decisión más rápida. Nos separamos y nos divorciamos. Ya, así de fácil. Y hay gente que lo repite a diario. ¿Tiene algún problema con la esposa? Ya, si quieres ya nos separamos. Si quieres ya. Y así constante. Y pareciera que como que no quieren seguir adelante. Se cansan. Se abandonan. Creen que ahí van a quedar las cosas. Y yo quiero decirte, no te puedes bajar de la nave. No te puedes bajar del barco. Te bajas del barco y puedes naufragar y puedes morir. Ah, pero tengo sustento, tengo trabajo, tengo la casa de mi mamá. Así dicen muchos, me voy con mi mamá. ¿No? Me voy con mi mamá. Mira nada más la solución, ¿no? Qué bárbaros. Nosotros mismos a veces tenemos tantos problemas, mis hermanos. Y yo creo que Dios mismo los pone para probarnos en medio de las mismas tormentas. Pero vean lo que dice el Proverbio 2, verso 1 y 2. Dice en las Escrituras, no vayan ustedes, yo lo leo. Hijo mío, si recibieres mis palabras, o sea, habla con una ternura el Señor de decir, si recibieres. ¿Sí? Si recibieres, no para, sí, te escucho, sí, está bien, sale, sí. No. Si las recibieres, recíbelas en tu corazón, recíbelas con amor, recíbelas con pulcritud, con decencia, con respeto, recíbelas como algo sublime de parte del Señor que te está entregando para enseñarte cómo vas a ser librado de las tormentas. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. El Proverbio 3, 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Toda tormenta va a llegar. Siempre las vamos a tener. Pero las tormentas no duran más allá de 3 días. O a veces 3 meses. O a veces 3 años. O a veces 3 décadas. O a veces toda la vida. Pero lo más importante de esto es enterarnos que si queremos llevar o sobrellevar las tormentas por nosotros mismos, va a ser muy difícil. Necesitamos al Señor. Y lo necesitamos de capitán en nuestra nave. Lo necesitamos en nuestro corazón. Necesitamos que esté ahí para guardarnos, para cuidarnos, para protegernos, para alimentarnos, para llevarnos con el poder de su Santo Espíritu y que Él mismo nos guíe sobre qué camino nosotros tenemos que llevar. Eso nos lleva a nuestro tercer y último punto. ¿Cuál es? Estando en medio de la tormenta, mis hermanos, hay que recordar que Jesús navega con nosotros. Eso es lo más importante de todo. Dice el verso 22, pero ahora exhorto a tener buen ánimo, pues no hay ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Lo material va a quedar ahí. No vamos a tener cómo transportarnos, pero nuestras vidas estarán libradas. Dios mismo está tomando y poniendo una promesa directamente para ellos. Y el mismo apóstol Pablo estaba seguro dentro del mismo barco, porque sabía que el Señor se había embarcado con él. Podemos ser
muy hábiles, mis hermanos. Podemos tener todo lo necesario, el equipo para seguir en nuestra vida. Pero si no tenemos al Señor, no vamos a salir adelante, en verdad. Lo he comprobado por décadas. Y algunos otros también. Y yo creo que a lo largo de los siglos los cristianos lo han comprobado esto. Así que a estas alturas del viaje, a estas alturas de estar navegando, algunos ya se querrán desanimar. Ya no quiero ser cristiano. Ya no quiero venir a la iglesia. Ya no quiero estar con mi familia. Ya no los quiero ver porque alrededor son personas que pues no tienen los mismos ideales que yo. No congeniamos en gran cosa. Eso es lo que cualquiera pudiera decir. Pablo era integrante de un grupo de personas que estaba dentro de un barco, que eran 276 personas. Así lo dice. El verso número 37. Dice ahí, y éramos todas las personas, estoy en el capítulo 27, verso. Y éramos todas las personas en la nave, 276 personas. Pero fíjese bien que todas las personas que iban dentro del barco tenían que cambiar de opinión respecto a quién les iba a salvar. En ese momento se presentó un pasajero número 277, diferente, que nadie había visto, y que solamente mi Señor Jesucristo estaba ahí de forma secreta. En algún sentido era un intruso dentro del mismo barco, silencioso, tranquilo, guardando las vidas de cada uno de esos hombres. Pablo lo sabía. Y él por ello es que les animaba con muchas ganas. El centurión y el mismo patrón del barco, como el timonel, se daban cuenta que en ese hombre, en ese prisionero que estaba ahí en cadenas, tenía más seguridad y tenía algo que implicaba creerle. Pero a veces la gente es incrédula y cree más bien en sus propios criterios. Hoy te puedo decir que Dios, hasta el día de hoy, sigue navegando con nosotros. Y aunque en ese momento no aparecía físicamente el pasajero 277, dentro de ti habita. Y es el mismo que en ese entonces estaba en la barca, como hoy está también con tu familia, en tu corazón y en medio de todos nosotros. Eso es lo más maravilloso, que hoy nosotros podemos estar seguros de quién maneja y quién es el capitán de nuestra nave. Es mi Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea toda la gloria. En la Segunda Guerra Mundial hubo un submarino que se fue hasta el fondo del mar. Se perdió. Este submarino resultó que perdió energía, perdió el oxígeno. Eran cerca de 300 personas las que estaban inmiscuidas ahí. Tenían que hacer una labor de emergencia. Los barcos que estaban arriba
en lo que es a flote, y resultó que con toda su tripulación todos iban a morir. Un barco mandó una cabina con oxígeno y tenía que ponerle el oxígeno en algún lugar en especial, pero se dificultaba la operación. ¿Por qué? Porque arriba había una grande y tremenda tormenta y abajo había una oscuridad extrema. El que manejaba el barco mandó al timonel y mandó directamente una sonda. Juntamente con la sonda mandó la cabina con oxígeno. Llegó certeramente al lugar necesario, ¿verdad? Y pudo suministrar el aire a todos los marineros que estaban ahí. Una sola oportunidad tenían y la alcanzaron para poder salvar a todas esas personas. Pero muchos incrédulos se fueron al fondo del mismo submarino diciendo: aquí hay más oxígeno. Ellos teniendo la misma oportunidad que todos los que estaban dentro del mismo submarino, fueron incrédulos de que fueran salvados. Nosotros, para alcanzar el cielo, solamente tenemos una oportunidad. ¿Cuál? Jesucristo. Por ello es que no tenemos que ser incrédulos. Debemos de saber que Cristo está con nosotros, que Él va a guardar nuestras vidas en medio de todas las tormentas que puedan haber. Nuestra enseñanza, mis hermanos, es que en medio de las tormentas Jesús habita en medio de nuestro corazón. Que Dios guarde nuestras vidas y nuestros corazones y nuestras familias. Amén. Vamos a orar. Mi Dios, oh Padre, cuántas tormentas, Señor, han venido a nuestras vidas y cuántas vendrán también, Señor Dios. Solamente tú lo sabes, pero también sabemos que tú eres el único que nos ha librado de ellas y también nos librará de las próximas. Hoy nos encomendamos a ti, Señor, reconociendo tu poder y tu majestad, sabiendo, Padre, que en medio de cualquier tempestad tú estás ahí para protegernos. Guarda las vidas, Señor, de aquellos tus hijos. Guarda nuestros corazones de aquellos que tengan calamidad, que aquellos que tienen tormentas y tempestades. Rogamos para que tú, Señor, nos bendigas. Nos guardes y permitas que podamos seguir navegando en esta vida, pero el capitán de nuestra nave, gracias Dios, gracias Padre, gracias mi Dios por tu amor. Nos arrepentimos de toda maldad, de toda inmundicia. Rogamos para que tú nos cuides. Bendícenos, Padre. Y gracias por tenerte en nuestro corazón. Gracias, Dios, por todo ello. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Qué maravilloso, ¿no?
tienes un capitán infalible que conoce el camino, guía tu nave, entrégate a Él. Amén. Vamos a orar por diezmos y ofrendas. Vamos a la palabra del Señor en 2 Corintios 8, los primeros 4 versículos dicen así. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio que conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Amén. Que de igual forma cada uno de nosotros pensemos que es un privilegio traer la ofrenda para los santos. No es una obligación, es un privilegio que tú contribuyas al engrandecimiento de tu congregación. Oremos. Señor, eres tan bueno, tan grande, tan poderoso, que en esta semana nos has dado recursos, Señor. Nos has permitido tener alimento, casa, vestido, medicina, Señor. Y de tanto que nos has dado, Señor, aún nos has dado de sobra para poder traerte aquí, Señor, para ofrendarte, para darte con amor, para que nos diéramos cuenta qué tan grande eres, que podemos contribuir, Señor, a lo que tú no necesitas, a lo que tú no requieres, sino que tú engrandeces y multiplicas. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, por esa bondad tan grande. En el nombre de Jesús, amén. Hemos estado muy emotivos hoy, ¿no? Nos hemos vuelto, creo que con la edad, más sensibles. Unos chillones. Pero no lo perdamos. Somos y con quién estamos, ¿no? Amén. De los anuncios que tenemos, mis hermanos, recordemos que el día 20 traigan un guisado, un alimento, aquello que quieran compartir con los hermanos. Va a ser una reunión terminando el culto para pues estar en una convivencia de Navidad y de fin de año todos los que asistimos. Les recordamos también que a partir de este culto, ya la semana que entra, de aquí en adelante, nada más va a haber un solo culto a las 10 de la mañana, por lo cual los esperamos a las 10 de la mañana. Estamos invitando que una vez que acabemos el culto a las 11:30, a partir de la próxima semana, queremos que los jóvenes estemos reunidos 5, 10, 15, 20 minutos, que otra vez nos empecemos a conocer. Bueno, digo jóvenes porque yo estoy al frente del ministerio, pero Heriberto, que hoy no vino, lo vamos a hacer. Los invitamos a los jóvenes 10, 15 minutos para platicar, para conocernos, para estar en comunión. No sé si ustedes vean la gran responsabilidad, pero en 20 años, ¿quién va a estar aquí? Muchos de los que nos vemos tal vez, ¿no? Y ustedes van a ser los congregantes. Ustedes van a estar aquí. Por eso son tan importantes. Por eso el capitán, el Señor, no yo, nos convoca. Estaba viendo la película esta, no sé si se acuerdan de ¿cómo se llama? La novicia. Eran 7 niños y con puros, los marineros con puros pitidos, para que se oigan muy agudos, los llama y los forma. Bueno, pues así el Señor los está llamando a
trompeta del Señor los convoca. Amén. Pues mis hermanos, bendito sea el Señor, hoy hemos tenido una reunión en alegría. Le pedimos a mi hermano, nos expide en oración. Bien, bien. En otro tiempo, creo que no éramos tan sensibles como lo somos ahora. Ha cambiado nuestra perspectiva de las cosas. Ahora nos hemos hecho sensibles a los demás. Y no ha sido por nosotros mismos. Ha sido porque Dios transformó el corazón de cada uno de nosotros. Que se llama cristiana y que siempre busca de Dios en todo su corazón. Así que vamos a despedirnos, mis queridos hermanos, hoy. Y vamos a decirle así a nuestro Dios, vamos a ponernos de pie una vez más. Dios, nos has permitido desde el inicio orar, glorificar tu nombre, Señor, alabarte, escuchar de tu palabra, y también ofrendar, Señor. Y ahora, Padre, permítenos que podamos ir a nuestras casas, a los lugares donde nos permitas ir, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe, bendito Dios. Que tú siempre estés habitando con nosotros. Y que una vez más, la próxima semana, estemos juntos, sabiendo que tú estás en medio de nosotros. Bendice a cada familia aquí representada, mi Dios, es nuestro deseo. Rogamos para que nos bendigas, para que permitas que sea una semana, Señor, llena de gloria para ti, deseosos de estar a tus pies, alabando y glorificando tu nombre. Lo rogamos y lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, a quien sea toda la gloria por todos los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas.